Hola a todos. Hoy vamos a trabajar sobre el tema variables de investigación. ¿Qué es una variable de investigación? Una variable es una característica de una persona, cosa o lugar o fenómeno que se intenta estudiar. Las variables se dividen en variables dependientes e independientes. ¿Qué es una variable dependiente? Es aquella que depende de otros factores que se miden. Se espera que cambie en una manipulación experimental, en un experimento, ¿sí? Entonces, la variable dependiente está asociada al efecto. En cambio, la variable independiente es aquella que se mantiene estable y que no se ve afectada por el cambio en otras variables. Por tanto, la variable independiente está asociada a la causa. No nos tenemos que sentir mal si en el desarrollo de una investigación nosotros logramos aislar las variables, pero no nos resulta fácil saber cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Pero existe un truco que nos permite a nosotros saberlo, que es utilizar la siguiente frase, la siguiente oración, e insertar nuestras variables en ella. La oración dice así: la variable independiente causa un cambio en la variable dependiente, y no es posible que la variable dependiente pueda causar un cambio en la variable independiente. Vamos a verlo con un ejemplo que nosotros hemos estado trabajando hasta el momento para ver cómo podemos desarrollar una investigación, que es el tema del embarazo adolescente ligado a la educación sexual. Entonces nosotros queremos saber en esa investigación cuál es nuestra variable dependiente y cuál es nuestra variable independiente. Entonces insertamos las dos variables en la siguiente oración. La educación sexual causa un cambio en los embarazos adolescentes y no es posible que el embarazo adolescente genere cambios en la educación sexual. Al colocarlo entonces en esta oración nos queda más claro. La educación sexual es la variable independiente y el embarazo adolescente es la variable dependiente. Pero las variables no solo se clasifican en dependientes e independientes, sino que tenemos otras taxonomías. Nosotros podemos ver que las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros estamos trabajando, es claro que la cantidad de embarazos adolescentes es una variable cuantitativa, es decir, que nosotros la podemos medir y mensurar. En cambio, la educación sexual es una variable de tipo cualitativo, porque para nosotros saber en qué consiste esta, tenemos que analizarla, cuál es su contenido, sus alcances, sus funciones, sus particularidades. Además de variables cuantitativas y cualitativas, nosotros también podemos hablar de variables individuales y colectivas. Las variables individuales son las que tienen que ver con cada persona. Por ejemplo, la trayectoria vital que llevó a un adolescente a ese embarazo concreto. Pero también podemos hablar en las investigaciones sociales de variables colectivas, porque, por ejemplo, las condiciones de vida en un determinado sector vulnerable no solo hacen a la historia de vida de esa persona, sino a la de todo un grupo social. Además de dependientes e independientes, tenemos otros dos tipos de variables, que son las intervinientes y las extrañas. Nosotros podemos tener una hipótesis en la cual nosotros determinamos cuál va a ser nuestra variable dependiente e independiente, por ejemplo, en este caso, que la educación sexual determina la cantidad de embarazos adolescentes en una determinada población, pero eso no niega que nosotros podamos considerar que existen otras variables intervinientes. Por ejemplo,
El acceso al aborto sería una variable que interviene en esta ecuación que estamos planteando. Y además tenemos lo que se llaman variables extrañas, es decir, que nosotros no estamos a priori teniendo en cuenta en nuestra investigación, pero que confluyen o que irrumpen sorpresivamente en nuestro trabajo. Por ejemplo, si ocurre un accidente natural determinado como un terremoto, ¿cómo interviene ese acontecimiento en nuestro proceso? O otro tipo de variable extraña es la presencia del propio investigador. Cómo la presencia de un investigador, de un entrevistador, puede modificar el propio campo que nosotros estamos analizando. Entonces eso aparece como una variable extraña que nosotros también tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué son importantes las variables cuando nosotros realizamos un proyecto de investigación? Bueno, en principio es claro determinar cuáles son los ejes principales de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, por ejemplo, elaborar el estado de la cuestión. Cuando nosotros vayamos a empezar a trabajar sobre un problema, es importante que nosotros distingamos las principales variables porque van a ser los temas en los que nosotros vamos a tener que indagar y poner foco y ver sobre qué se ha escrito sobre esos temas. Por ejemplo, en este caso, si yo sé que mis dos variables esenciales son el embarazo adolescente no deseado en sectores vulnerables, voy a ponerme a investigar sobre eso. Y por otro lado, si la otra variable es la educación sexual, también me voy a poder poner a analizar en qué consiste la ley de educación sexual de la Argentina, qué críticas se le han efectuado, qué problemas tuvo en la implementación, qué comparación puedo hacer con la educación sexual del pasado o qué comparación puedo hacer con la educación sexual de otros países o comunidades. Entonces, todos estos elementos me van a ayudar a mí a desarrollar mi problema, mi hipótesis de trabajo y mi diseño de investigación, que es el tema que vamos a tratar a continuación. Una vez que yo tengo elaboradas cuáles son las variables principales que intervienen en mi investigación, puedo realizar un diseño de investigación que es ni más ni menos que el tipo de investigación que yo voy a desarrollar. Hay investigaciones que son del tipo descriptivo. Una investigación de tipo descriptivo lo que va a hacer es describir el estado actual de las variables. En este caso, voy a analizar cuál es el estado actual del embarazo adolescente en los sectores vulnerables en Mar del Plata. Y por otro lado, voy a describir cuál es el estado actual de los programas de educación sexual integral que se están implementando en la ciudad. Por otro lado, si yo encaro un diseño de investigación que sea comparativo causal, voy a examinar el efecto de una variable que no se puede manipular sobre otras. ¿A qué nos referimos con que no se puede manipular? Las ciencias sociales no son un laboratorio donde yo puedo operar con fenómenos complejos como si fueran químicos que generan reacciones. Por tanto, para yo poder saber la influencia que tiene la educación sexual sobre el embarazo adolescente, puedo hacer dos cosas. Por ejemplo, comparar la tasa de embarazos adolescentes en el periodo que estoy analizando con el pasado, para ver si bajó la tasa de embarazos adolescentes y si eso yo lo puedo atribuir a la presencia de un programa diferente de educación sexual. Y también lo que puedo hacer es comparar ese sector social que estoy analizando con otros sectores sociales para ver si la tasa de embarazo adolescente es efectivamente en ese sector social mayor y si otros sectores sociales tienen tasas menores y a su vez tienen una implementación más eficiente de programas de educación sexual. O lo puedo comparar con otras poblaciones, con otras ciudades,
con otras provincias y con otros países para ver cómo son otras experiencias y si yo efectivamente puedo atribuir esa tasa de embarazo adolescente no deseado elevada al factor de la educación sexual o no. Voy a tener que encontrar otra explicación. Otro tipo de diseño de investigación es el que se conoce como correlacional, que es el que describe la relación entre las variables dentro de un mismo grupo. Es decir, yo no voy a comparar la tasa de embarazos adolescentes en los sectores vulnerables con la tasa de embarazos adolescentes en los sectores altos, sino que voy a analizar la correlación de la variable dentro de un mismo grupo, intentando estimar las relaciones de causa y efecto dentro de la población que yo estoy estudiando. Por ejemplo, a través de entrevistas, donde yo le pregunte a las propias protagonistas cuál fue su experiencia de educación sexual y en qué medios la recibió, si fue en la escuela, si fue en la sala sanitaria, si fue en su propio hogar y demás. Y por último, yo puedo hacer un diseño de investigación que se conoce como experimental o cuasi experimental. Si bien nosotros decimos que un trabajo de investigación en ciencias sociales no es un laboratorio y hay que ser muy cuidadoso porque en algunos casos tampoco es deseable que sea un laboratorio porque en la medida en que nosotros intervenimos en la realidad, eso tiene gran cantidad de problemáticas éticas de acuerdo a nuestro trabajo. Si nosotros, teniendo en cuenta esos requerimientos éticos, podemos desarrollar un tipo de investigación donde nosotros vamos a intervenir en la propia realidad. Es un tipo de investigación participante. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos diseñar y monitorear un programa de educación sexual presente en las escuelas que educan a esos sectores vulnerables y podemos monitorearlo en el tiempo y ver si un año, 2, 3 años después de la implementación de ese programa de educación sexual, esa tasa de embarazo adolescente bajó o no en esa población. Hasta aquí el video de hoy.